Virtual, voy a proceder a colocar una presentación en pantalla, de manera que podamos ir entregando información que a nuestros asistentes les sirva para evaluar, ¿cierto?, un proceso de ingreso al programa, considerando distintos elementos y tópicos que esperamos le ayuden a tomar una decisión sobre ese proceso. En esta ocasión vamos a entregar información tanto para la versión de Santiago como de Puerto Varas. En particular, comentarles acerca de 5 grandes aspectos. Por un lado, el por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Luego, un repaso a las características del programa de Magíster, seguido ello por los beneficios y los servicios que ustedes pueden encontrar una vez que ingresan como estudiantes del programa. Luego, en un cuarto punto, mirar algunos temas asociados al financiamiento y finalmente los datos de contacto en caso de dudas o consultas o interés en continuar con el proceso. En relación al primer punto, bueno, ahí ustedes pueden ver en pantalla varios aspectos que destacan el liderazgo que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la universidad. Y probablemente vieron los videos y vamos a ver en láminas siguientes que la facultad aparece situada en primer lugar en varios de los rankings que son relevantes para evaluar el desempeño de la misma en materias precisamente de la economía y los negocios. Eso también se ve reflejado en una producción constante de conocimientos. Hay papers, hay revistas, hay libros que constantemente se están generando y se están colocando a disposición de la comunidad. En el caso de Magíster en Tributación, por ejemplo, se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Tributarios, que viene desde hace varios años ya, más de una década, generando distintos documentos, distintos reportes que nos ayudan a llevar la información necesaria e indispensable para que los que trabajamos en el área tributaria, ¿cierto?, podamos ofrecer soluciones, orientaciones con una buena referencia técnica. Y bueno, indudablemente cada uno de los programas cuenta con un cuerpo académico de excelencia. Vamos a comentar ahí el caso de los profesores asociados al programa de Magíster en Tributación. Eso, por así decirlo, es la cancha de juego. Además, existe un énfasis importante en lo que se denomina los vínculos internacionales. Ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con profesores y con alumnos que vienen desde el extranjero, o al revés, son los profesores o los alumnos de los programas los que salen al extranjero, de tal manera que eso nos ayuda a enriquecer la visión que tenemos acerca del funcionamiento de los sistemas que nos interesan. En este caso, evidentemente, nos interesa muchísimo el sistema tributario. También se realiza al menos 2 veces al año lo que se denomina como la Semana Internacional. Ahí vienen profesores de distintas universidades, los juntamos acá en la facultad, y durante esa semana nos entregan conocimientos y experiencias de primer nivel, de nivel global, las mejores prácticas que uno puede encontrar en las diferentes disciplinas técnicas relacionadas a la economía de cada una de las jurisdicciones o los países, ¿cierto?, envueltos en esta dinámica que hoy día nos ofrece tanto la globalización como la digitalización. También, para quienes estén interesados, hay programas de inglés. Eso evidentemente depende del nivel de desarrollo que usted sienta que tiene, o eventualmente de las expectativas que tenga hacia futuro. Muchos de los profesionales que trabajan en el área tributaria necesariamente tienen que incorporar capacidades relacionadas al idioma inglés, especialmente cuando es su preferencia lo que se denomina como la tributación de las operaciones internacionales. Y eso también nos lleva a reflejar el hecho de que existen variados convenios con universidades extranjeras, donde se desarrollan distintas actividades con distintos focos que
nuevamente, ¿cierto?, nos ayudan a enriquecer la vista, el conocimiento y las experiencias que podemos lograr en nuestro desarrollo profesional. Respecto del magíster, un dato relevante, creo yo, el año pasado se finalizó el proceso de acreditación y la Comisión Nacional, la CNA, le reconoció 6 años de acreditación al programa hasta abril del 2027. Por lo tanto, eso les garantiza a ustedes que desde el punto de vista de las buenas prácticas, los procesos, los estándares que exige la Comisión Nacional, en el programa se cumplen a cabalidad, ¿cierto? Lo que le permite entonces contar con esta certificación de 6 años. Ahí tienen ustedes a la vista algunos rankings, donde se evidencia, ¿cierto?, este liderazgo que tiene la Facultad de Economía y Negocio, como lo mencionaba anteriormente. También, quizás pudieron ver los videos, hay un organismo mundial, la AACSB, que lo que hace es acreditar solamente al 5% de las mejores escuelas de negocios. En el caso de Chile y Latinoamérica, la Facultad de Economía y Negocio está acreditada tanto en el pregrado como en el posgrado y en la unidad de los diplomas. De tal manera que, de manera similar a la acreditación de la SNA, esto les acredita a ustedes que se cuentan con los procesos, las prácticas y los estándares que nos permiten, ¿cierto?, denotar que se desarrolla y se llevan adelante distintas actividades con altos niveles de desempeño. En particular, desde el punto de vista tanto de los académicos como de los estudiantes, esta certificación les permite abrir puertas en distintas actividades, en distintas instituciones en el extranjero que pertenezcan a la red de esta organización. Y esta acreditación que se recibe tiene validez entonces a nivel global en esa red. Por lo tanto, esa es la información general frente a una eventual pregunta de por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Creo que la información nos revela, ¿cierto?, que ustedes pueden y tienen la oportunidad de ingresar a una escuela de negocios de primer nivel. Respecto del programa de magíster, esto surge de las distintas entrevistas y de los distintos perfiles que uno va conociendo en el desarrollo de los procesos de admisión y de formación de los alumnos. Nos encontramos con personas, ¿cierto?, que buscan mucha rigurosidad en la formación tributaria, en el conocimiento disciplinar, y que esperan, por cierto, llevarse en su maletín para poder ofrecer herramientas y soluciones a sus distintos actores relevantes. Muchos de ellos, esto está también bastante estudiado, muchos de ellos, una vez que finalizan el programa de magíster, asumen cargos de mayor responsabilidad, ya sea al interior de la institución o empresa en la cual se desempeñan actualmente, o puesto que abren nuevos caminos, ¿cierto?, a través de emprendimientos propios relacionados a las materias tributarias. Evidentemente, con eso buscan ellos potenciar su carrera profesional de manera sólida y trascendente, como señalaba anteriormente, con la expectativa de poder ofrecer soluciones de alto nivel a sus distintos actores relevantes, ya sea el sector privado o el sector público. Y ciertamente esperamos que las personas interesadas en desarrollar el programa, ¿cierto?, se apasionen por el mundo de la tributación. Hoy por hoy tenemos en desarrollo una discusión de una nueva reforma tributaria. Los que han podido seguirle la pista a ese desarrollo sabrán que durante las últimas semanas y en estos días se han estado aprobando distintas materias, ¿cierto?, que de alguna manera nos cambian la cancha de juego, nos cambian el marco tributario que tenemos vigente hoy día, y que indudablemente son cambios que son considerados en el desarrollo de los distintos cursos del programa de magíster, de tal manera que ustedes se lleven la información actualizada y ciertamente con la posibilidad de participar en distintas actividades de actualización, por si eventualmente esa reforma tributaria, ¿cierto?, toma un plazo más largo de discusión. Bueno, habrá que
hacerse cargo a través de estas instancias de actualización. De tal manera que se garantiza con ello que usted se lleva para su casa conocimientos actualizados y herramientas que le permitan ciertamente dar cuenta de futuras reformas tributarias. Ello conlleva entonces a la declaración de ciertos objetivos para el programa. El primero, el qué, ¿cierto? Nos interesa que ustedes puedan llevarse conocimientos, formular o generar herramientas que les permitan abordar de una manera interdisciplinaria e integral todo el mundo relacionado a la tributación de las operaciones, ya sea a nivel doméstico o internacional. Para ese objetivo, entonces, vamos a desarrollar durante el programa distintos cursos. Vamos a revisar la malla en las láminas que vienen, y ahí vamos a ver que tenemos cursos básicos o pilares, con otros que son de profundización y de especialización. De tal manera que a través del desarrollo de estos distintos cursos, el estudiante logra desarrollar estos conocimientos y estas herramientas. ¿Y para qué? Para que en el punto 3, evidentemente queremos que sean capaces de ofrecer soluciones, encontrar aquellas alternativas que puedan ser las más eficientes del punto de vista de nuestro interesado, nuestro actor relevante. Como decía, sea que usted se desempeñe en el sector privado o en el sector público, sea que esto tenga un alcance nacional o internacional, la expectativa es que usted logre encontrar y ofrecer esa alternativa tributaria que sea la más eficiente para sus actores relevantes. Algunos datos de caracterización del programa. Ahí ustedes pueden ver la distribución por edad, por género y los años de experiencia promedio que tienen los alumnos que han desarrollado el mismo. Desde el punto de vista del perfil profesional y de los cargos que tienen los alumnos, ahí pueden observar ustedes que hay un énfasis importante de estudiantes que provienen de las carreras de contabilidad y auditoría, seguido por aquellos que se especializan en materias jurídicas, luego aquellos que están orientados a los ámbitos de la ingeniería comercial y el control de gestión. Por lo tanto, hay una distribución interesante de distintas disciplinas que sin duda nos llevan en el día a día del desarrollo de los programas del magíster, digo los cursos del programa de magíster, a una riqueza de visiones, de experiencias y de formación disciplinar, yo diría bastante interesante, puesto que cada uno de los participantes entrega esta visión, esta experiencia, lo que va sin duda enriqueciendo el desarrollo de las materias, el desarrollo de casos, ¿cierto? Y la transferencia de conocimientos. Desde el punto de vista de los cargos, ahí pueden ver ustedes distintos perfiles. Algunos son jefaturas, otros son especialistas, algunos tienen un rol más estratégico táctico, otros están más involucrados en la operación diaria, de tal manera que también esto contribuye a esta riqueza de visiones y experiencias que nos permitan profundizar, ¿no? Y hacer, como digo, más floreada la materia que nos toque revisar en cada uno de los cursos a través de estas distintas experiencias y visiones. Sin duda, los profesores tienen un rol de liderazgo importante, lo vamos a comentar a continuación, y ello tiene que verse complementado con los aportes que pueden hacer los distintos estudiantes y sus perfiles profesionales o sus experiencias profesionales. El programa cuenta con un comité académico, con los 3 profesores que aparecemos ahí en pantalla. A nosotros nos toca velar por la correcta marcha académica del programa de magíster, de tal manera que frente a situaciones emergentes nos toca analizar, nos toca ofrecer alguna solución, de tal manera que desde el punto de vista académico podamos garantizar los objetivos que hemos señalado y referenciado anteriormente. Este comité se sesiona de manera regular, y ahí se van conociendo las distintas situaciones que pudieran entonces ser de interés en gestionar para ofrecer algún tipo de ajuste o solución.
Desde el punto de vista de los profesores, tenemos un amplio panel de distintos profesionales. Por ejemplo, sin mencionar en particular a algunos de los profesores, tenemos varios de ellos que han participado en el diseño de las reformas tributarias, particularmente la de los últimos 20 años. Eso nos entrega, en el momento de interactuar con estos profesores, una visión, una opinión de primera mano acerca del sentido, el alcance, el espíritu que tienen las distintas normas que nos ofrecen las leyes tributarias en el ámbito del Código Tributario, la renta, el IVA. También tenemos una cantidad interesante de profesores que tienen experiencia de tipo internacional, ya sea porque han participado o participan en distintas instancias, como en los trabajos o en los grupos de trabajo de la OECD, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Eso que nos permite contar, bueno, con la visión de estos profesores respecto de prácticas que se realizan en otras jurisdicciones. Y a contar de esas prácticas, entonces tener una referencia de cómo se está haciendo esto en Chile para llegar a concluir si Chile cuenta con buenas prácticas o presenta espacios de fortalecimiento. También tenemos profesores que son dueños de empresas asesoras, son socios, evidentemente con un fuerte énfasis en el sector privado, y eso nos garantiza entonces que arribe a nuestra mesa de análisis la visión del sector particular, ¿cierto? Con las inquietudes, los temores, las propuestas que pueden provenir del sector privado en materias tributarias. Y aquí, por ejemplo, podemos mencionar a la profesora Elena Amaya, que aparece arriba a la derecha. Ella fue en su momento la jefa del departamento jurídico de la Dirección de Grandes Contribuyentes por una cantidad de años. Luego, por una cantidad importante de años, fue la jefa de gabinete del director nacional del Servicio de Impuestos Internos. Y eso nos garantiza una visión muy jurídica y muy práctica acerca de todos los procesos tributarios con una mirada integral. Tenemos también abajo, por ejemplo, el profesor Boris León. Él es socio en un importante estudio o bufete jurídico. Le toca ver constantemente situaciones tributarias a nivel estratégico, a nivel de reorganizaciones, de tal manera que nos garantiza una visión del sector privado que ejerce, ¿cierto?, en materias tributarias de primer nivel. También tenemos abajito a la derecha al profesor José Yáñez, uno de los profesores fundadores del programa. Él desarrolla una cátedra de excelencia que nos muestra cómo funcionan los sistemas económicos en relación al funcionamiento de los impuestos. Una cátedra sumamente interesante que nos cambia de alguna manera la forma de ver nuestro sistema tributario. Luego, varios profesores con distintos perfiles, como lo ya he señalado, muchos de ellos también hacen clases en otras universidades, algunos de ellos incluso tienen sus empresas en el extranjero. Todo esto entonces va contribuyendo a esa riqueza, a esa visión, a esos conocimientos que nos interesa desarrollar a lo largo del programa. Aquí, bueno, tenemos otros profesores, varios de ellos destacados, por ejemplo, el profesor Alberto Cuevas. Él también fue, hace muchos años atrás, jefe del Departamento de Impuestos Directos del Servicio de Impuestos Internos, el que se encarga de emitir las circulares relacionadas a la renta, por ejemplo, o al IVA en general, a las relaciones de código tributario. Luego de esa experiencia también fue el coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, eso entre los años 2014 y siguiente. Tuvo una activa participación en la formulación de la reforma tributaria del año 2014 y 2016, que se plasmaron en las leyes 20.780 y 20.899.
En esta otra lámina, bueno, tenemos varios profesores, ciertamente con los perfiles ya mencionados. Por ejemplo, tenemos al profesor Gonzalo Polanco, que es abogado. Él es el director del Centro de Estudios Tributarios, que comentaba al principio, nos entrega un tremendo apoyo en la producción de material para ser considerado en el desarrollo de nuestras actividades, tanto académicas como profesionales. Hoy por hoy las revistas y los libros que produce el centro son de consulta obligada respecto de los distintos profesionales que ejercen en materias tributarias. Bueno, la lista de profesores es larga, por tiempo no suelo referirme a muchos de ellos, pero volver a insistir que el panel de profesores que integran el programa de magíster es de primer nivel, con distintos tipos de experiencias, en distintas organizaciones, en distintas instancias, lo que nos garantiza una riqueza de primer nivel en el desarrollo de los contenidos y herramientas del programa de magíster. Respecto a la duración, los horarios y el valor del programa, ahí ustedes pueden ver la información para Santiago. Este es un programa de fines de semana, 2 veces al mes, el horario que ahí se señala, con una duración de 4 semestres. En principio, la duración está prevista para el 10 de marzo del año que viene. Y como anticipaba al inicio, también estamos abriendo la posibilidad de hacer el programa en una versión regional, en este caso en Puerto Varas. Estamos mirando acá a posibles interesados de toda la zona sur, desde Concepción hasta Punta Arenas. Eso sí, en este caso el programa iniciaría en los primeros días de agosto del 23, y las clases se esperan ser ejecutadas una vez al mes, a diferencia del programa en Santiago, que son 2 veces al mes. Y eso hace entonces que en general las clases de Puerto Varas sean de viernes a domingo, en horario extendido el día viernes y sábado, y en las mañanas los días domingos. Sin perjuicio de eso, dependiendo del calendario y de la duración que tengan los cursos, algunas de las clases podrían trasladarse a los días martes o miércoles de manera remota para no tener que utilizar un día domingo en particular. La malla del programa de Puerto Vara es la misma de Santiago, eso nos garantiza, ¿cierto?, uniformidad respecto de las materias a tratar, y el costo del programa también es el mismo. ¿Cuál es la malla? Aquí ustedes pueden ver los distintos módulos que la componen. Primero tenemos un módulo de cursos introductorios. El objetivo de estos cursos introductorios está relacionado al perfil de aquellos estudiantes que no necesariamente tienen una experiencia determinada, por ejemplo, en materias jurídicas. Entonces, por ejemplo, los contadores o los ingenieros comerciales que han tenido poca interacción con estas materias jurídicas, nosotros les pedimos que cursen este programa de instituciones del derecho privado, para que puedan pesquisar ahí las herramientas mínimas que nos permitan llevar adelante conversaciones y análisis efectivos desde el punto de vista jurídico en relación a las materias tributarias. Comentarles ahí que en promedio el 40% de los profesores que mostraba anteriormente son abogados, por lo tanto los relatos, las narrativas, los análisis que van a desarrollar ustedes van a tener este énfasis jurídico que nos proveen los abogados del programa. Luego tenemos el otro curso nivelatorio, que es procesos contables y tributarios. Es un curso que está orientado a aquellas personas que no tienen una interacción o no han tenido una interacción profunda con sistemas de información y el cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias. En particular, lo que tiene que ver con la determinación de la renta líquida imponible de las empresas a contar de los sistemas de información que tienen disponibles. Por lo tanto, ahí la expectativa es que los alumnos, por ejemplo, del mundo jurídico, ¿cierto?, deban ejecutar este curso con la misma finalidad señalada anteriormente, es decir, que logren incorporar algunos conceptos, algunas herramientas que
luego en el desarrollo de los otros cursos, ¿cierto?, puedan utilizar y llevar de manera efectiva para su desarrollo personal. Luego entramos al primer módulo, donde están los pilares del programa. El primer pilar tiene que ver con el análisis económico de los impuestos. Ahí vamos a explorar, ¿cierto?, cómo funcionan los distintos conceptos de la teoría económica aplicada a los impuestos, ya sea porque se introduce un nuevo impuesto, se cambia un impuesto existente, cómo afecta a ello distintos conceptos como las elasticidades o la eficiencia, específicamente la pérdida de eficiencia, que es una materia que siempre genera intriga y dudas respecto del correcto funcionamiento de las reformas tributarias. Luego un segundo curso de Derecho Tributario, en donde se analizan con profundidad los distintos conceptos jurídicos que subyacen a las normas tributarias, de tal manera que, como una suerte de continuación del curso nivelatorio, los alumnos desarrollan ahí distintas instituciones jurídicas que son importantes, son imprescindibles para poder hacer una correcta aserción tributaria de las situaciones que nos toque estudiar y evidentemente después analizar en el ámbito profesional. Luego se hace una bajada más concreta al impuesto al valor agregado, ¿cierto?, donde vamos a explorar las bases de su funcionamiento, aprovechando ahí de conocer distintas situaciones prácticas y evidentemente, como es esperable, ¿cierto?, incorporando las posibles incidencias de la nueva reforma tributaria. Algo similar respecto de el curso relacionado a sistemas de tributación en la renta. En este curso se hace un desarrollo de la evolución histórica que ha tenido la ley de impuesto a la renta y sus distintos regímenes tributarios, que nos ayudan a comprender el por qué hoy tenemos un sistema de tributación en la renta con la fisonomía que nos presenta, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus certezas, con sus incertidumbres. Este es un curso relevante puesto que nos ayuda entonces a desarrollar una visión diferente acerca de cómo funciona nuestro sistema tributario de la renta y nos deja en perspectiva, ¿cierto?, de tener una visión más integral acerca de, por ejemplo, el funcionamiento y las implicancias de nuevas reformas tributarias en el impuesto a la renta. Con esos 4 pilares, entonces, pasamos a revisar las distintas materias específicas de tributación. En el módulo 2 también hay cursos fundamentales: la renta de las empresas, la renta de las personas. En el primer caso se explora en profundidad, ¿cierto?, los hechos gravados que afectan a las empresas en el impuesto a la renta. Eso incluye ciertamente la lógica, el espíritu de los registros tributarios, aquellos que han estado cambiando constantemente con las distintas reformas tributarias que hemos conocido, ¿cierto? Ahí vamos a explorar el porqué, el corazón, ¿cierto?, que nos explican el raciocinio que hay detrás de estos registros. En el impuesto a la renta personal, sin duda, se hace un análisis particular de las distintas situaciones que configuran el hecho gravado afecto a impuesto personal, ya sea por el lado del trabajo, ya sea por el lado de los impuestos finales, como el GRUA complementario en particular. También se hace una mirada profunda a la tributación internacional en la renta. Ahí se exploran los conceptos basales que determinan esta tributación, particularmente los problemas asociados a la doble tributación, las posibles soluciones, distinguiendo siempre la tributación de los residentes respecto de los no residentes. Estos últimos afectan, ¿cierto?, lo que en Chile se conoce como el impuesto adicional y que afuera más bien se conoce como la tributación de los no residentes. Luego, en el módulo 3 hacemos una inserción en el Código Tributario para revisar ahí las relaciones que se producen entre los contribuyentes y la administración tributaria en sus distintas etapas según el ciclo de vida de los procesos tributarios. Entonces, el contribuyente inicia sus actividades hasta que, por razones diversas, debe terminar las mismas.
Y eso incluye ciertamente revisar aquellos procesos que permiten hacer peticiones, que permiten hacer declaraciones, o que nos habilitan a entrar en controversia con la autoridad tributaria, o bien nos permiten ejercer o reclamar por nuestros derechos como contribuyentes. Luego, en el curso de efecto tributario de los contratos, se analizan estos negocios o arreglos jurídicos específicos que suelen tener un impacto importante en la tributación que podrían tener las distintas actividades económicas. Entonces, ahí se pueden analizar cuestiones esenciales como la compraventa, el arrendamiento, y otras más complejas como puede ser la donación, el fideicomiso, entre otros. Luego tenemos un curso orientado a la tributación del mercado de capitales. Ahí se exploran las ganancias, los mayores valores que ustedes o las personas, ¿cierto?, pueden obtener al intercambiar bienes de capital, instrumentos financieros, con un énfasis destacado, ¿cierto?, al capítulo final de la Ley de la Renta, que precisamente refiere al mercado de capitales. Luego entramos a otro módulo de profundización, el 4, en donde se analizan las implicancias tributarias de la organización de empresas. Evidentemente ahí hablamos de fusiones, divisiones, las limitaciones que empecen al servicio de impuestos internos respecto de sus facultades, específicamente la de tasar de acuerdo al artículo 64 del código, de tal manera que a contar de ese curso ustedes pueden llegar a precisar de buena forma cuáles van a ser los efectos jurídicos tributarios de los posibles cambios que le quieran hacer a una determinada empresa o configuración societaria. Luego, en el curso de tributación internacional y convenio, se hace una profundización de la tributación de los no residentes, incorporando allí los efectos que pueden tener los convenios para evitar la doble tributación internacional y prevenir ciertamente la evasión y la elusión. Como una suerte de integración de todos los cursos anteriores, aparece el curso de riesgos tributarios internacionales, que lo que hace es pesquisar todas las operaciones internacionales y mostrarlas desde el punto de vista de los riesgos que le puede generar tanto a las empresas, los contribuyentes, como los intermediarios tributarios y específicamente las jurisdicciones. En el caso nuestro, ¿cierto?, ¿qué le puede pasar al sistema tributario chileno a contar de estos riesgos tributarios internacionales? Por lo tanto, es un curso que integra varios de los conceptos y herramientas que se van desarrollando en los cursos anteriores desde el punto de vista internacional. Con eso entonces abrimos la puerta a los módulos de especialización. Ahí aparecen cursos de planificación y estrategia tributaria nacional, cómo entonces se pueden optimizar las variables tributarias a nivel doméstico, por ejemplo, respecto de las utilidades que puedan estar acumuladas en la empresa, insertando elementos de reorganización de empresas, elementos de contratos especiales, eventualmente considerando incidencias del mercado de capitales y, por cierto, elementos de tributación internacional. Algo similar en el curso de planificación tributaria internacional, como los distintos esquemas y vehículos que se pueden utilizar en este ambiente global, ¿cierto? Nos pueden ayudar a optimizar la variable tributaria, cuidando, eso sí, de gestionar apropiadamente estos riesgos tributarios internacionales que han sido revisados en el curso anterior. Y por último, 2 cursos de política tributaria que nos ayudan a desarrollar ciertos conceptos y herramientas para poder tener una visión acerca de precisamente lo que señala en su nombre, cómo incide la política tributaria en el funcionamiento de nuestro marco tributario doméstico o el marco tributario global, ¿cierto? A contar de las distintas acciones e iniciativas que se han estado promoviendo, especialmente a través del Plan de Acción
de BEPS de la OSD y en el marco inclusivo. En paralelo a estos módulos 3, 4 y de especialización, se abre el seminario de proyecto de grado. Esto ocurre entonces durante el segundo año. Ahí en 3 bloques usted tiene que desarrollar una tesis que le permita cumplir con uno de los requisitos que exige el programa de magíster para poder optar al grado. ¿Cuál es la apuesta o el objetivo de este seminario? Es que a través de estos 3 bloques usted va presentando sus avances de la materia que le interesa investigar, de modo tal que en la última charla, en el bloque 3, usted va a estar presentando su investigación, defendiéndola frente a una pequeña comisión y entonces cumpliendo con este requisito en el último día de clases. De manera que terminando el programa usted ya no tiene más asuntos pendientes, al menos desde el punto de vista académico, y por lo tanto con el tiempo necesario para poder descansar o abrir nuevos proyectos una vez finalizado el programa. Adicionalmente, se desarrollan distintos talleres. Los talleres tienen un enfoque eminentemente práctico. Ahí pueden ver ustedes 5 tipos de talleres, uno relacionado a la gestión de las rentas empresariales. Entonces ahí de manera práctica se ve cómo se puede optimizar la situación tributaria de las empresas. Algo similar en el curso, en el taller que aparece al lado, gestión del patrimonio individual, a contar de las rentas que generan las empresas, como un contribuyente de impuestos finales, ¿cierto?, puede llegar a gestionar su carga tributaria personal. Luego aparece el taller de tributación sectorial. Ahí lo que se hace es consultarles a los estudiantes sobre 3 opciones de materias tributarias, cuál es la preferente. Entonces, por ejemplo, este año se les preguntó a los alumnos acerca de la tributación minera, acerca de la tributación de los exportadores y acerca de la tributación de la economía digital. Y en particular, bueno, el curso votó mayoritariamente por la tributación minera. Lo que hacemos nosotros ahí entonces es colocar al profesor especialista, dependiendo del curso que resulte seleccionado, para que nos ayude al desarrollo del taller. Luego, en línea con las fuerzas de cambio que han estado ocurriendo a nivel global, especialmente en materia de ciencia de datos, ¿no?, digitalización, automatización, aparece el curso de gestión de riesgos de incumplimiento tributario. Ahí lo que hacemos es incorporar distintas prácticas asociadas a la ciencia de datos y los impuestos, de tal manera que seamos capaces de elaborar un informe de riesgos en base a buenas prácticas recomendadas globalmente en estas materias. Y esto es válido tanto si el informe se refiere a un interesado del sector privado como a un interesado del sector público. Y por último, un taller extendido de precios de transferencia, en donde con los profesores van a poder desarrollar de manera práctica no solo la teoría, sino que ejercicios, ¿no?, relacionados a, en este caso, nuestro artículo 41E de la Ley de la Renta, considerando las implicancias que tienen las materias de precio de transferencia, no solo a nivel local, sino que a nivel global. Ese es el programa en términos generales. Como les señalaba anteriormente, además se considera una actualización, ¿no?, de las materias en función del desarrollo que vayan teniendo, en este caso, la nueva reforma tributaria. Del punto de vista de la presencialidad, considerando lo que ocurrió durante el 2020 y el 2021, ahora se está señalando como un requisito una asistencia mínima presencial de 50%, con una asistencia global del 75%. Bueno, ahí hay una reseña a las grabaciones y una reseña al código de conducta para su consideración. Respecto de la postulación,
dos grandes requisitos: contar con un grado de licenciado o título profesional. Este puede haber sido otorgado en Chile o en el extranjero. Y el segundo requisito, una experiencia laboral de al menos 2 años. Si se cumplen esos, entonces usted va a la primera etapa, que es presentar los antecedentes al comité académico. Luego tendrá una entrevista con el director del programa, en este caso quien habla, y el resultado de la entrevista, junto a los demás antecedentes, se va a la fase de decisión, donde la escuela de posgrado, ¿cierto?, define la continuación del postulante. Eso respecto del programa. Luego, en este tercer apartado, hay una reseña a los distintos beneficios que aparecen por ser estudiante de la universidad. Hay una larga lista ahí de distintas posibilidades. No hago una reseña específica de los mismos, sino que quedan para su consideración, y eventualmente, si hay alguno que le interese, puede hacer las preguntas que correspondan. En particular, para los estudiantes del programa de magíster, tenemos estos beneficios específicos. Hay unas salas de estudio que son bastante buenas y modernas para hacer los trabajos, ejecutar actividades, análisis, desarrollar tareas. También tiene la posibilidad de acceder al gimnasio, que está al ladito de la facultad, al lado de una cancha de fútbol que se utiliza de manera bastante intensiva. Hay un lunch específico para los estudiantes de posgrado, bastante cómodo. Ahí pueden conversar, pueden tomarse un café, sociabilizar con los demás compañeros, sin duda. También se podría utilizar estacionamiento. Hay una fiesta para los graduados, es un evento de gala que se ejecuta para los graduados, y ustedes van a poder acceder, en este caso, a las bases de datos de los graduados, en este ánimo de ir generando redes académicas o profesionales. Y por último, los mejores van a la premiación del Círculo de Honor, que es un reconocimiento que se hace también de manera anual. Respecto del financiamiento, ahí están las distintas opciones. Ciertamente no soy el especialista en estas materias. Como anticipábamos, Sandra nos puede ayudar en caso de dudas o consultas. Por lo menos tenemos 4 opciones bastante claras: el pago en cuotas, el pago con plataforma WebPay, eventualmente pago al contado o documentar en cuotas. El detalle preciso, como les digo, lo tiene a disposición Sandra Redón. Lo podemos aclarar ahora si es que hay duda, o la pueden contactar posteriormente. También dentro del financiamiento pueden haber algunos descuentos por distintos conceptos: matrícula anticipada, pago al contado, descuento para funcionarios que laboran en organizaciones sin fines de lucro, para funcionarios públicos. Ven ustedes que hay un detalle variado en cada uno de estos casos. También para funcionarios o académicos de la Universidad de Chile, incluyendo a los egresados, a los hijos de estas mismas personas. También se ofrecen descuentos por criterio de equidad y por mérito académico. Por último, los datos de contacto, los que ustedes tienen ahí en pantalla, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de las redes sociales. Con eso finaliza entonces la información mínima que les queríamos proveer, como señalaba al principio, para que ustedes puedan tomarla en consideración y tomar una decisión informada respecto de su eventual postulación al programa de magíster. Con eso termina la presentación y ahora abrimos espacio para eventuales preguntas. Veo que Daniel hizo una y dice: soy de Valdivia, me gustaría matricularme en el programa de Puerto Varas, pero no puedo asistir a todas las clases.
¿Podría asistir a la totalidad de las clases en forma remota o se requiere un mínimo presencial? Bueno, Daniel, efectivamente hay flexibilidad, pero no creo que pueda ser factible desde el punto de vista académico, porque hay hitos formales que tendrías que necesariamente ir a la actividad de manera presencial. Pero la flexibilidad hay, entonces este porcentaje mínimo del 50%, en un caso como el tuyo se puede revisar, se presenta al comité académico que mencionaba anteriormente, y ellos hacen una autorización particular para que te puedas tener un porcentaje distinto de asistencia presencial. Bueno, ahí Sandra dejó sus datos. Otra pregunta que suele aparecer tiene que ver con la actualización de los contenidos, pensando en que estamos en el transcurso de la discusión de una reforma tributaria, y evidentemente el programa cuenta con los mecanismos para que o se actualicen los cursos en la medida que ya se conozcan los distintos cambios que sufre la ley tributaria, incluyendo los pronunciamientos de la administración tributaria, o bien, si la discusión de esa reforma se alarga, entonces se utilizan actividades de actualización, de tal manera que el alumno se lleve siempre un conocimiento y una experiencia acorde a lo que nos va a dejar esa eventual reforma tributaria. Ahí hay una pregunta de Rodrigo. No tengo información de esto, Sandra, así que si usted la Sí, conoce. yo lo ayudo. Profesor, bueno, a lo anterior, sobre el tema de la reforma, dejar claro que esos cursos o talleres de actualización son sin costo para nuestros alumnos, ¿verdad? Buena precisión, Sandra, muchas gracias. Sí. Referente a la beca NIT, Rodrigo, está incorporado al magíster en tributación, está en la lista, pero va a depender, ¿verdad?, de las autoridades de NIT si son aceptados o no, el alumno se gana o no esta beca, ¿ya? Pero sí está incorporado a nuestro programa porque es un programa acreditado, así que actualmente está en las listas de las postulaciones del becarios. Y es más, ya se abrieron las postulaciones a NIT, así que lo invitamos debe formalizar primero con nosotros, estar aceptado en el programa, para que pueda, en este caso, en conjunto, postular con la beca NIT, porque les van a solicitar las cartas de aceptación. Bien. Ahí parece que llegó otra pregunta. Ido pregunta si los horarios y días de clase son fijos durante todo el programa o pueden sufrir cambios. La regla general es que son fijos, Ido, pero a veces pasa, como en todas las actividades, situaciones excepcionales. Entonces, por ejemplo, en octubre un profesor le salió un proyecto en Estados Unidos y se tuvo que ir a vivir con la familia. Entonces ahí tuvimos que hacer una recalendarización. Pero te fijas que es una situación extraordinaria. Si no suceden ese tipo de eventos, los horarios de día son muy estables y se informan de manera anticipada. En caso de haber cambios, se informan, digo, de manera anticipada para generar los menos ajustes posibles. Bueno, muchas gracias, profesor, por la respuesta. Si no hay más consultas, mencionar a los asistentes también que posterior a la charla serán contactados. Pregunta también Ido Rivera, ¿en el caso de las clases a distancia quedan grabadas? Bien, ahí, bueno, hay libertad de cátedra para los profesores y en general
ellos acceden a grabar las clases y dejarlas disponibles en la plataforma que se utiliza para el desarrollo de las mismas. Pero si un profesor no desea grabarlas, eso se va a respetar de esa manera. Entonces, IDO va a depender del profesor más que del programa. Ya, perfecto. Bueno, la pregunta ahí quedó resuelta, ¿verdad? Bueno, entonces, si nadie más tiene consultas, no sé si igual, si quisieran que les habilitáramos los micrófonos, se lo podemos hacer también. Y si no, pues creo que damos por finalizada la charla. Muchas gracias, profesor Víctor y a Sandra, por este espacio que nos dieron. Esperamos que haya sido de mucha información para los asistentes y pues mencionarles que esta charla está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Así que si nadie más tiene algo que agregar, pues damos por finalizada la charla y terminaremos con unos videos. Bien, muchas gracias, Soar, muchas gracias, Sandra, un saludo a todos. Un saludo a todos, Gracias. que tengan buena tarde. Buenas tardes.